Listo, hermano. ¿Listos? Ujú. Ok. Bueno, aquí estamos viendo la presentación, ¿verdad? Cómo Dios ha estado hablando a nosotros a través de la historia, ¿verdad? De muchas maneras, a través de sueños, a través de enviados, ¿verdad? En este tiempo a través de su palabra, ¿verdad? Seguimos un evento muy decisivo en la historia de la formación de la Biblia fue la entrega de la ley de Dios a Moisés, ¿verdad? Que fue la palabra que Dios escribió, ¿verdad? A través, este, por medio de Moisés mandando su palabra a su pueblo, ¿verdad? Para que se condujeran, se alinearan. Traían las costumbres de Egipto, ¿verdad? Recordemos. Lo que el Antiguo Testamento dice de sí mismo, lo que el Nuevo Testamento dice sobre el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eh, seguimos continuando lo que el Nuevo Testamento dice de sí mismo, ¿verdad? Vemos que, seguimos, hermano, seguimos que no, que la Biblia no se contradice, ¿verdad? Seguimos más adelante, más adelante, ahí mismo. Eh, Aquí vemos, dice que descendió Jesús a Capernaum en la ciudad de Galilea y les enseñaba en los días de reposo y se admiraba su doctrina porque su palabra era como autoridad. Estaba en la sinagoga. Ahí lo podemos ver en Lucas 4:31 al 33, ¿verdad? Continuamos. ¿Alguien me puede dar algún comentario de la clase pasada? Algo que se acuerden, que bueno, ahorita pues más o menos recordamos algo, ¿verdad? De la primera y de la segunda clase. ¿Nadie? ¿Algún comentario de su tarea, por ejemplo, de lo que han leído en los libros recomendados? Sí, ajá, que Dios, la voz de Dios es audible y también lo vimos en números, como que también habla a través de un animal, como le habló el animal que iba, no me acuerdo cómo se llama, íbamos, de que le habló la burra a través porque vio al ángel de Dios Ajá. y habló, pero no le creyó pero no recuerdo cómo se llama, hermana, es que se me olvida el nombre del que iba contado en la burra, ¿no? Y pues que el Señor habla en sueños, se habla en sueños a su Balaam, pueblo. el burro de Es, Balaam. Sí, el burro de Balaam, es que se me olvida el nombre, gracias hermano. Sí que le habló la burra porque vio al ángel del Señor. Sí, entonces sí. también eso también me asombra, ¿no? Como un animal puede hablar. Y pues Pues es que habla el porque el Señor, Señor para el le Señor da nada el poder. imposible, ¿verdad? Sí, Sí, hermana, para Dios no hay nada imposible, para Dios todo es posible. claro. Recordemos que le daba la indicación a Moisés, ¿verdad? Moisés no se sentía apto como para llevar el mandato de Dios, ¿verdad? Para rescatar a su pueblo. Pero solamente Dios le dijo, tú ves, solamente yo soy el que te voy a proveer, yo soy el que te voy a dirigir, el que te va a adiestrar, ¿verdad?
Solamente, Cierto. y eso es lo que nos manda a este tiempo que escuchemos. Primero que le escuchemos, después que le obedezcamos, ¿verdad? Porque Yes, hermana. el Señor va a adiestrarnos. ¿Algún otro comentario? ¿No? Seguimos. La arqueología bíblica en Laquis. Estamos viendo en 2 Corintios 32:9. Después de esto, en Sinaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis, con todas sus fuerzas envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Seguimos una después exactamente. Recordemos, en Laquis nos muestra que lo que dice la Biblia es verdadero. Encontramos el pueblo de Laquis, donde salieron los hombres de Asiria y Jerusalén. Llegando a Jerusalén, el ángel, recordemos que eliminó, ¿verdad?, 186 de ellos y perdieron la iniciativa y se regresaron a Siria e hicieron monumento cuando atacaron a Laquis, ¿verdad? Entonces, estas láminas nos recuerda a Laquis, ajá, y el lugar donde fue saqueado, ¿verdad? De, eh, y que Dios, pues, no permitió tampoco, siempre estaba apoyando a su pueblo, ¿verdad? Y, y aunque Asiria estaba muy preparada, el ángel de Jehová mató a ese ejército, ¿verdad? Y siempre manifestándose con su pueblo. Seguimos adelante. Aquí nos muestra un mapa donde el reino es dividido, el reino, y aquí es el de Judá y el de Israel, ¿verdad? Bueno, todo es Israel, pero se dividió el pueblo de Israel en el reino de Judá y el reino de Israel. Aquí vemos el pueblo de Laquis, ¿verdad? En la ciudad de Jerusalén, donde está Hebrón y Berseba. Seguimos en la otra lámina. Laquis, alivio, sudoeste, palacio del rey de Sennacherib, en Nínive, en Irak, el asirio victoria sobre el reino de Judá durante el asedio de Laquis en el 701 después de Cristo, tallado entre el 700 al 681 antes de Cristo. Museo, esta lámina se encuentra en el Museo Británico en Londres, en el Reino Unido. Esto lo toman eh, como una historia, ¿verdad? Recordando ese tiempo, ¿verdad? Donde fue asediado Laquis. Recuerden que hemos estado enfatizando en cosas, en situaciones importantes de la historia de la formación de la Biblia, y una de ellas fue Laquis. El cilindro de Ciro. ¿Seguimos? Este artefacto lleva el nombre del rey persa que gobernó desde el 559 hasta el 530 a.C. Se menciona en los libros históricos y proféticos de la Biblia. Permitió que los judíos exiliados por los babilonios regresen a su hogar en Jerusalén. El tema es de particular importancia para los arqueólogos eruditos bíblicos, como parece coincidir con los relatos mencionados en los libros de Segunda de Crónicas, Daniel, Isaías y Esdras, sobre el imperio persa, así como desplazamiento judío en Jerusalén, ¿verdad? David
Ahí también vemos en David la historia de David y Goliat en 1 de Samuel 17, 1 al 3, donde los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Acesa, en Efesdamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado de Israel, sobre el monte al lado del valle de ellos. ¿Seguimos, hermano? Aquí estamos viendo un pequeño mapa donde encontramos la ciudad de Ela, ¿verdad? El valle de Ela. Ajá. Aquí en el Socor, Asecat, en Gat, por ahí, en Judá. ¿Sí lo alcanzan a percibir? Sí. ¿Continuamos? Toda la historia la estamos fortaleciendo con láminas y con mapas para que ustedes sepan que realmente es verdadera la historia que estamos viendo, ¿verdad? Está confirmada con estas ilustraciones y con los mapas, además de que está este, afirmada en la Biblia. Aquí estamos viendo los valles de donde se encontraba Laquis, ¿verdad? Donde fue situada la ciudad de Laquis. Seguimos con el siguiente. En el exilio, en el 722 a.C., las tribus del norte fueron llevados a Siria. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Recordemos que tenían el mandato, ¿verdad?, de que no tenían que unir, ¿verdad? Sus hijos o sus hijas no tenían que unirse con la gente que no era de su pueblo, ¿verdad? Y como no obedecieron, entonces esas tribus del norte fueron llevadas a Siria. Contra Jehová prevaricaron porque engendraron por haberse mezclado, ¿verdad?, con gente que no eran de Israel. En el 597 y 596, los de Israel, Judá, fueron llevados a Babilonia, entre ellos Daniel. Recordemos la historia de Daniel, ¿verdad?, que entre ellos, pues, él como príncipe fue uno de ellos de los que llevaron, ¿verdad?, a, a ese pueblo, a Babilonia, y, y ahí pasó 70 años. En Hechos 2:5 dice, moraban entonces en Jerusalén de todas las naciones bajo el cielo, judíos varones piadosos. 70 años después empezaron a regresar a Jehová. La desobediencia les trajo como consecuencia, ¿verdad?, ese castigo, que fueron separados de su pueblo, ¿verdad? Pero aún así, estos varones en su corazón decidieron, ¿verdad?, no contaminarse con las cosas del rey, ni tampoco con sus costumbres, ¿verdad? Y vemos que Dios, por ese hecho, por esa determinación de que ellos determinaron no contaminarse y seguir obedeciendo, ¿verdad?, los mandatos de Dios, ¿verdad?, y los preceptos que tenían en su corazón, ellos fueron afianzados, ellos fueron guardados, ¿verdad?, por la palabra de Dios, por su presencia del Señor, porque estuvieron en situaciones difíciles donde pudieron haber sido muertos, ¿verdad?,
a manos de los babilónicos, pero Dios los guardó por su fidelidad, ¿verdad? Y después de 70 años que ellos siguieron, ¿verdad? Buscando de Dios, ellos oraban, ¿verdad? Varias veces al día, y aún así los de Babilonia los miraban mal y siempre andaban hablando al rey, ¿verdad? En contra de lo que hacían ellos, porque no hacían los mandatos, ¿verdad? Los preceptos que ponía el rey. Pero Dios les dio gracia ante los ojos del rey y los guardó de muchas situaciones. Esos 70 años los ayudaron para fortalecerse más en el amor de Dios, en buscar más de Él. Ellos, dice su palabra que Daniel, ¿verdad? Aparte de tener esa fe tan grande, ¿verdad? Por ver la fidelidad de Dios, él veía a través de su ventana, ¿verdad? A lo lejos decía, pues por allá está Israel, ¿verdad? Y su corazón estaba ya con ellos, con su pueblo, y su corazón estaba con Dios para no fallarle. Esos 70 años, dice, yo visitaré y despertaré Jerusalén y Judá, en Jeremías, dice 29:10. Seguimos, porque así dijo sobre vosotros mi buena palabra, haceros volver a este lugar. Ellos sabían que iban a regresar en un tiempo, ¿verdad? Porque eso ya había sido profetizado. Y después de 70 años, ¿verdad? Ciro los rescató y los manda a su pueblo. En el 539, Persia conquista Babilonia. En Daniel 5 dice, los libros de Jeremías, Esdras, Nehemías, Daniel, Esther, Ezequiel, entre otros, fueron escritos. Seguimos en otra, estamos en otra lámina, hermano. Sí. En la siguiente, hermano. Los libros de Jeremías, Nehemías, Daniel, Esther, Ezequiel, entre otros, fueron escritos durante este tiempo. Ezequiel 14:14, 14:20, 28:3, Noé, Daniel y Job. Dice 14:20, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job. Vivo yo, dice Jehová el Señor. No librarán al hijo ni a la hija, ellos por su justicia librarán solamente sus propias vidas. En Daniel 9:2 dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová el profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Se cumplieron esos 70 años y su pueblo regresó. Aquí vemos una vez más, ¿verdad? Que efectivamente las malas decisiones, ¿verdad? El desobedecer la palabra de Dios nos trae como consecuencia. Ellos vivieron, quizás ellos no le fallaron, pero a veces la desobediencia de los padres, ¿verdad? Sigue a través de los hijos y son las consecuencias de la desobediencia, pero como ellos en su corazón determinaron desde un principio eh, seguir lo que ellos habían aprendido y el amor que tenían en su corazón hacia las cosas de Dios y a no fallarle, Dios esos 70 años los guardó de toda contaminación en su corazón, en su mente, en su alma, ¿verdad? En la siguiente lámina dice, entre testamentos, en el 336 antes a 323 antes de Cristo, Alejandro Magno, el griego, conquistó a Israel en el 332 y muchos lugares por esta parte del mundo. Antes Persia tenían influencia, los griegos gobernaron por unos 250 y poniendo su lengua, su cultura y sus dioses sobre los conquistados. Durante este tiempo aparecieron los seduceos,
quienes aceptaron más las ideas de los griegos, los fariseos quienes siguieron más fuerte la ley de Moisés. También aparecieron las sinagogas, cerca de 165 la dedicación del templo, las fiestas, las luces, el Hanukkah. Eso lo podemos ver y confirmar en Juan 10:22. Seguimos con la siguiente lámina, hermanos. ¿Quién de ustedes me podría apoyar? A ver, la hermana Keila, ¿me podría apoyar con esta lámina? Amén. Celebrarse en Jerusalén la fiesta de la dedicación era invierno. 63 a.C., los romanos conquistaron a Jerusalén, Israel y muchos otros lugares. La tarea: los rollos del Mar Muerto, la clave para entender los orígenes del cristianismo. Está este video en Moodle, favor de verlo por lo menos desde el minuto 9 hasta el minuto 49, la presentación clave de los rollos del Mar Muerto, y como siempre anoten por lo menos 5 puntos importantes, ideas que te impresionan o que son muy importantes hacia la confianza que tenemos en el Antiguo Testamento. Ok. Esto lo vamos a subir más tarde en la plataforma, ¿verdad? Para que vean sus tareas. Una pregunta para ustedes. ¿Han tenido problemas para hacer la tarea? Porque no veo que todos hayan hecho sus tareas. Dios bendiga, mi querida hermana. ¿Sí me escucha? ¿Sí? Ya, Dios bendiga, me presento. Yo he querido conectarme estas 2 semanas en clase, no he podido. Primera vez que me pasa esto, yo siempre me conecto y todo. Entonces, yo vivo en Ecuador, Guayaquil. He tenido muchos inconvenientes por acá, se había dañado. De la casualidad que los días miércoles, jueves y viernes, en 2 semanas estuve sin internet, mi laptop se dañó, mi computadora, fue fuerte. Entonces, yo la verdad sí pido disculpas. Yo le escribí ya al director, al pastor Israel, y me dijo que me comunique para que yo actualice. Entonces, no sé si hermano Joaquín o ustedes, mis profesores, porque yo recién estoy empezando a ver los videos y me parece muy importante, ¿verdad? Que me he perdido algunas cosas. Le digo, Señor, tú sabes lo que he estado pasando, y gracias a Dios, mire, que esto ha sido fuerte porque el día de ayer, esa verdad no he ido a la iglesia. A ver, perdón, el día martes y miércoles no fui a la iglesia, pero el día jueves sí, porque tuve un accidente de tránsito. Pero y yo tenía en mi mente, ya tengo que hacer la tarea, tengo que hacer la tarea, y mire, ve, se me han utilizado tantas cosas. Digo, no, esto no puede ser. Y ahí me puse a reprender, a orar. Y como también en la iglesia donde yo me congrego me han dado 2 cargos, una de vicepresidenta de damas y otra como para secretaria de 10 iglesias, porque la iglesia es de Movimiento Internacional, MI. Entonces, por la zona 2 son 10 iglesias. Y he estado así también un poquito así ocupada, que las actividades, que los ayunos, que la vigilia. Y por eso yo no he hecho, pero yo en esta semana sí, yo ya me comprometo con ayuda de Dios, ya subir, porque ya solucionó el tema del internet. Ok. Miren, yo eh, como sugerencia, yo fui alumna y tengo un trabajo donde trabajo de 11 a 9 de la noche. Estuve tomando mis clases y a veces, obviamente, por el trabajo, no podía estar al 100, pero como se suben, las grabaciones, volví a retomar yo la clase, ¿sí? Y viendo la clase, entonces, inmediatamente retomaba la tarea, la hacía, y entonces la subía a plataforma, ¿sí? Entonces, solamente organícense en tiempo, por favor. Creo que todos tenemos muchas actividades, ¿verdad? Solamente ahora sí que activarnos, hay que eh, darle un tiempecito, ¿verdad? A esto, porque pues, cada uno hicimos nuestro compromiso. Entonces, ahí les encargo, por favor. Seguimos. Maestra, discúlpeme que me meta. Dígame. Cualquier cosa, si
si cualquier alumna tiene algún problema y está cerrada ya la posibilidad de presentar la tarea, bueno, que se comuniquen conmigo y yo les puedo, lo importante es que el trabajo lo puedan presentar. Así que Claro, cualquier cosa, hablan conmigo y les habilito la posibilidad de colgar sus tareas, eso, para que no queden con esta angustia de no poder subir la tarea, ¿no? Le agradezco bueno, mucho, la verdad que como yo sí me he sentido mal porque yo soy de subir las tareas, mire que yo gracias a Dios ya estoy un poco mejor, porque esa moto, como decir, mira, esta morito, ya mejor, ya puedo mover la mano, acá también, porque eran las dos manos que me lastimé, la cabeza, o sea, era cosa increíble. Entonces yo le dije, el día de ayer fue que le estaba llamando al pastor para explicarle el motivo de por qué no había estado presente bueno, estaba presente, pero como que la señal se iba, no podía conectarme bien. Entonces ya ahorita ya tengo wifi aquí, donde yo estoy en mi casa también ya tengo wifi, ya solucioné ese tema, porque también se había dañado una fibra y no podía, no había manera de conectarme aquí en Zoom, no había manera de cómo conectarme, o sea, se me había dificultado todo, todo, todo. Y gracias a Dios el día de ayer oramos, oramos bastante con un pastor, porque de verdad que habían cosas fuertes que habían lanzado en mi vida. Pero ya gracias a Dios ya estoy un poquito más tranquila. Y sí, qué porque bueno, no, yo hermano. estaba, Muy bien. Bueno, ya nos dieron una solución. ¿Seguimos? ¿Continuamos? Otro evento decisivo en el desarrollo de la formación de la Biblia fue la traducción del Antiguo Testamento al griego, que se conoce como la Septuaginta. En la siguiente lámina, hermano, por favor. La Septuaginta es la traducción griega más antigua del Antiguo Testamento, cuyo testimonio es mucho más antiguo que el del texto masorético. De acuerdo a la traducción, el Pentateuco de la Septuaginta fue traducido por un equipo de 70 eruditos en Alejandría, en Egipto. De ahí una designación común, ¿sí? Del, de la séptima, el número romano para la 70. La comunidad judía, en realidad fueron 72, pero se redondeó a 70. La comunidad judía en Egipto hablaba griego y no hebreo, así como esa comunidad de judíos necesitaba una traducción griega al Antiguo Testamento. No se sabe de la fecha exactamente de la traducción, pero la evidencia indica que el Pentateuco de la Septuaginta estaba completo en el siglo III a.C. El resto del Antiguo Testamento probablemente fue traducida por el periodo largo, que obviamente representa el trabajo de muchos eruditos diferentes. Las traducciones de los libros individuales no son uniformes. Muchos libros son traducidos casi literalmente, mientras que otros como Job y Daniel son bastante dinámicos. Así que el valor de cada libro para la crítica textual debe ser considerada sobre la base de un libro por vez. Los libros que fueron traducidos literalmente son mucho más fáciles de comparar con el texto masorético que los libros más dinámicos. En la siguiente, hermano. El contenido de algunos libros es significativamente diferente cuando se compara la Septuaginta con el texto masorético. La Septuaginta era el texto estándar del Antiguo Testamento que se usaba en la iglesia primitiva. La iglesia gentil en crecimiento necesitaba una traducción al lenguaje común de aquel tiempo, que era el griego, para el tiempo de Cristo. Aún entre los judíos, la mayoría de las personas no hablaban hebreo, sino que hablaban arameo y griego. Los escritores del Nuevo Testamento evidencian su inclinación por la Septuaginta porque la usaban
cuando hacen citas del Antiguo Testamento. Lo podemos confirmar también en nuestro apoyo del libro de Confort, en el 103 y la 104. ¿Alguien que me diga sobre la Septuaginta? ¿Algo que se les haya grabado sobre la Septuaginta? Hermana Débora, ¿algo me puede decir sobre la Septuaginta? Le comento que esa parte estaba escuchando la primera grabación, entonces no le puedo responder, porque La primera grabación. todavía está en proceso en escuchar esa grabación. Estaba escuchando sobre los temas que usted estaba dando que son muy importantes, pero de ahí me quedé. Ok, mire. La Septuaginta, recordemos que dejamos una tarea que leyeran, ¿verdad? Para que se adelantaran y supieran sobre la Septuaginta. Y lo acabamos de leer. La Septuaginta es la traducción griega La más traducción antigua griega del Antiguo Testamento, del Antiguo cuyo Testamento. testimonio es cuyo testimonio es mucho más antiguo que el texto masorético del antiguo. De acuerdo a la traducción, cerramos su micrófono, por favor. De acuerdo con la traducción del Pentateuco de la Septuaginta, fue traducido por un equipo de 70 eruditos, que les acabo de decir que en realidad eran 72, pero se redondeó a 70. Entonces, por eso se le llama la Septuaginta. Es la traducción de griego, del Antiguo Testamento al griego, ¿sí? Esa es la Septuaginta. Entonces, hermana Débora, ¿me puede leer lo que es esta lámina? Amén, a donde dice apócrifos. Los libros que los judíos consideraban específicamente fuera del canon y por lo tanto apócrifos eran soldados. Primera es Esdra, primera y segunda de Esdra. Segunda de Esdra es Apocalipsis de Esdra. Tobías, Judith, los agregados Esther, la sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, la carta de Jeremías, los agregados al libro de Daniel, la oración de Azarías y el cantar de los tres jóvenes, Susana, Ibel y el dragón, la oración de Manases, un Macabeos y dos Macabeos. Y ahí está, en la parte superior derecha está el Tenec, es de hebreo, ¿verdad? O griego. Ah, Una preguntita, mi hermana, una preguntita. En lo que es la Judith, yo siempre he tenido esa sí, dudita, que habían sí. hablado de que sí, que Judith era como si decir la esposa de Adán, era otra esposa que hablaba. Permítame tantitito. Ah, perdón, Lili se llama, el varón se llamó Adán y la mujer Lili. ¿Eso es cierto o no es cierto? Según de la historia.
Perdón, la pregunta no la entendí. ¿De Abraham? ¿De Adán? ¿La Sí, esposa de Adán? ¿Lili? sí, lo que dicen de que Lili fue la mujer de Adán también. Entonces yo en ninguna parte de la Biblia yo he visto esa parte, pero si usted en caso ha No, leído no, esa parte, no sé si me puede ayudar para, o son no, puras. la Biblia no menciona nada sobre Lili. Aquí ¿Perdón? estamos hablando unos libros apócrifos. Se les llama apócrifos porque no fueron incluidos en el canon. ¿Se acuerdan que los libros del canon, este, eruditos, ¿verdad? Hombres eruditos, ellos guiados por el Espíritu, ¿verdad? Fueron los que determinaron los libros que iban a estar incluidos en la Biblia. Estos libros nos sirven solamente como históricos, ¿verdad? No están incluidos en la Biblia porque no son tan importantes. Es como si yo diera una historia de mi vida, pero no hay relevancia con algo que no es importante. Ajá. Así, estos libros no tienen nada que ver en la Biblia porque nada más nos sirven como históricos, ¿sí? Son importantes en cuestión de historia, ¿sí? Pero en el canon especificaron que estos libros no fueran incluidos, ¿verdad? Entonces, acerca de eso de Lili, pues no se marca nada en la Biblia. Entonces, si no está confirmado, ustedes pueden escuchar cosas, predicaciones, pero si usted no lo confirma en la Biblia, entonces quiere decir que eso no es verdad. De esa manera ustedes pueden estar seguros si es verdadera lo que se está hablando, ¿verdad? Porque la Biblia lo confirma o lo desautoriza, ¿verdad? Entonces, siempre es importante que todo lo que escuchen, todo lo que oigan, todo lo que llegue a sus oídos, lo confirmen y sea respaldado por la Biblia. Y si no es respaldado por la Biblia, quiere decir que no es importante o que no existe. Ajá. Vamos, seguimos. Varios manuscritos de la Septuaginta incluían algunos materiales pseudo-históricos bajo los títulos de tercera de Macabeos y 4 de Macabeos. Eso lo vemos en Confort 54 y 56. Los judíos en el concilio de Jamnia los rechazaron por 4 razones. A, no están de acuerdo con la ley de Moisés. Eso vemos una explicación por qué no estuvieron escritos, ¿verdad? En la Biblia. Porque no estaban de acuerdo con la ley de Moisés. No se originaron en Israel. No fueron escritos en hebreo. No fueron escritos antes de la muerte de Esdras. Por lo general fueron escritos entre 1150 antes de Cristo o 100 después de Cristo, más de 2 siglos después de la muerte de Esdras. Los apócrifos se originaron entre los judíos de Alejandría en medio del paganismo en Egipto. Hay muchos libros que se escribieron, ¿verdad?, en el paganismo. Entonces, por eso es que no tenían nada que ver con el pueblo de Israel, siendo incorporados posteriormente en la Septuaginta. Los judíos, quienes empezaron a hablar griego y a aceptar sus costumbres judías helenísticos, son los que aceptaron estos libros. El canon de Alejandría los recibieron, el canon de los judíos no. No apareció y menos se tuvo idea de estos entre los judíos de Israel, con excepción de los ejemplares encontrados en Qumran, en los cuales se halló estos libros. En Qumran hay unas cuevas donde se encontraron los rollos, ¿verdad? Donde encontraron rollos de escritos donde se confirmó toda la escritura de la Biblia. No existe algún registro en el Nuevo Testamento. Seguimos con nuestras láminas. En la siguiente. En la siguiente. No existe algún registro en el Nuevo Testamento escrito en griego
en el cual Jesús o los apóstoles hayan alusiones a los escritos apócrifos en Cabrera 73, 74. Jesús cuando estuvo aquí en la tierra siempre estaba confirmando lo que dijo Isaías, lo que dijo Ezequiel, así como decía Moisés, siempre estaba confirmando toda su palabra. Entonces, por eso es que no tenía algún valor histórico, pero no valor sobre los fundamentos de la fe. Judas 1, 14, 15. Todo esto lo podemos confirmar y lo estamos confirmando en Judas 1, 14, 15. Sí existe ese libro en la Biblia. De estos también profetizó Enoc. El séptimo dice desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicios contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas de sus obras impias que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dijo Jehová, vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino desde entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Lo podemos ver eso y confirmar en Deuteronomio 33, 2. No hay evidencia que lo que dice Judas viene del libro de Enoc, hebreo. En el Antiguo Testamento, hebreo significa el individuo o la gente que usa este idioma. El idioma mismo es llamado la lengua de Canaán. Esto lo podemos confirmar en Isaías 19, 18, o la lengua de los judíos. Recordemos que cuando vino y se presentó Dios ante su pueblo, no se presentó con lenguas extrañas, sino con sus lenguas, ¿verdad? Con sus lenguas hebreas. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras en Nehemías 13:24, dice, y habló al rey de Egipto a las parteras de los hebreos, una de las cuales se llama Cifra y la otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matarlo, y si es hija, entonces viva. Pero ellas, recordemos que ellas no obedecieron a lo que les habían mandado, ¿verdad? Ellas les permitieron vivir a los bebés varones y eso les ayudó ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y las guardó a esas parteras. Varios dialectos hebreos aparentemente existían lado a lado en la época del Antiguo Testamento, como se refleja en la pronunciación de la palabra hebrea, Sibolet o Sibolet. En Jueces 12, 4 al 6 dice, parece que los israelitas de este Jordán pronunciaban la sílaba inicial con un sonido con H fuerte, mientras que los que vivían en Canaán pronunciaban el sonido de la simple. En el 134 y el 143. El hebreo pertenece a la familia de los idiomas semíticos. Estos idiomas se usaban desde el Mar Muerto hasta la montaña al este del valle del río Éufrates y desde de la Armenia en Turquía, en el norte hasta el extremo más austral de la península en Arabia. El hebreo siempre se ha escrito de derecha a izquierda. Joana, ¿me puedes seguir leyendo esta? Claro que sí, profesor. La siguiente. Desde el principio. No. Seguimos seguimos con la siguiente, por favor. Okay. Salmo 23. Contiene 55 palabras y la mayoría de las traducciones requieren casi el doble para traducirlo. Las dos primeras líneas con rayas inclinadas que separan la palabra hebrea se leen así en el original. El Señor es mi pastor, me faltará nada.
Por lo tanto, se necesitan 8 palabras españolas para traducir 4 palabras hebreas. 135 sobre 144. Vamos a hablar más de estas cosas al hablar de la traducción y las versiones. El nombre más sagrado de Dios mismo, el Señor, Jehová o Yahvé, está relacionado directamente con el verbo hebreo ser, o tal vez causar ser. Seguimos con la siguiente. ¿Sí? Muchos otros nombres de personas y lugares del Antiguo Testamento se pueden entender mejor solo con un conocimiento adecuado de hebreo. Testamento. Arameo, un idioma secundario del Antiguo Testamento, es el arameo, que se encuentra en partes del libro de Daniel 2:4, del 7 al 28, y Esdras 4:8, 6:18, 7:12 al 26. También aparecen frases y expresiones arameas en Génesis 31 al 47, Jeremías 10 al 11 y el Nuevo Testamento 139 al 148. Génesis 31:47 refleja el uso del hebreo y del arameo por 2 individuos que eran contemporáneos. Jacob, el padre de los israelitas, y Labán, el arameo, se refirieron al mismo montón de piedras como testimonio. Cada uno usando su propio idioma. Labán usó su propia expresión aramea, pero Jacob usó la expresión hebrea y lo llamó Labán. Hegar, Saadutá, y lo llamó Jacob Galán. Amén. Continuamos, hermanos. Lingüísticamente, el arameo es muy cercano al hebreo y similar a en estructura. Los textos arameos de la Biblia están escritos usando la misma forma de escritura en el hebreo. El arameo tiene tal vez la historia más larga y continua de un idioma vivo que cualquier otro idioma conocido. Eso lo podemos retomar en Confort 139. Seguimos con la siguiente. Aquí vemos una carátula, ¿verdad? Con la escritura aramea. Es muy diferente al hebreo. No sé si algunos ya tomaron clases de hebreo. Todavía no. Bueno, cuando empiecen estas clases, ¿sí? Estamos Sí están tomando clase de hebreo. Es muy, muy interesante y es muy diferente al arameo, pero esos 2 idiomas se usaban en el tiempo de Jesús, ¿verdad? De todo ese tiempo de toda la historia de la formación de la Biblia. Bueno, pues entonces bien, vemos que algo muy básico, ¿verdad? Lo que fueron que los libros apócrifos que fueron excluidos porque no estuvieron dentro del canon, ¿verdad? No estaban dentro de los lineamientos del canon. Ajá. Vemos que la Septuaginta es la escritura, ¿verdad? De la traducción griega más antigua del Testamento, cuyo testimonio es mucho más antiguo que el nuevo del texto del Masorético, ¿verdad? Esa era la última, hermana. Sí, solamente estoy recopilando lo que hemos visto. ¿Sí? Si usted quiere, después le cuelgo la tarea que está dentro de la presentación para que puedan ya tenerla como tarea aparte de la presentación. No, se la mando en el transcurso del día, ya la tengo. Ah, bueno, está bien, está bien. Sí, por favor, gracias. Entonces, ¿alguien que me pueda compartir algo con qué se quedan sobre lo que vimos hoy? Hermana Julia, ¿con qué se queda? Yo me quedo con que el Señor nos puede hablar de muchas formas y también con lo de la traducción de la Septuaginta, que es al griego. Y pues es muy interesante la clase, maestra, y le doy gracias a Dios por su vida.
y por todo lo que aquí Gracias. aprendemos también de los libros apócrifos. Yo también era, porque me preguntaba por qué son apócrifos, y ahorita ya lo explicó, entonces ya me quedo con Sí, eso, maestra. Muchas gracias, que Dios la bendiga. sí, gracias. Débora, ¿con qué te quedas? Hermana, me quedo en el tema de así mismo, lo que dijo la hermana. Y lo de apócrifo me encantó el tema de las historias. Me encantó el tema de las historias, de lo que dice tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, la manera sorprendente como el Señor se comunicaba. El Señor tuvo ese cuidado, ¿verdad?, de comunicarse a través de nuestra propia lengua. Ahorita nuestra lengua es el español. En nuestro idioma se sigue comunicando con nosotros. En ese tiempo se comunicó a través del idioma que era el hebreo, el arameo, ¿verdad? Entonces, Dios siempre tuvo ese cuidado con su pueblo. Jessica, ¿con qué te quedas? Amén, profesora. Bueno, yo me quedo con todo lo que nosotros escuchamos. Usted comentaba que siempre tiene que estar respaldado por la Biblia, a pesar de que se hablan de muchas cosas y también de muchas traducciones. Debemos entender que lo que está escrito en la Biblia, bueno, Dios usó personas que tuvieron la oportunidad pues de plasmar todas estas cosas y en diferentes idiomas pues podemos recopilar todo eso y entenderlo de una manera especial. Ajá. Recordemos que el exilio fue sellado y recordado en una situación tremenda, ¿no? Porque gente que fue inocente, ¿verdad? Fue al exilio por 70 años, ¿verdad? Por la desobediencia de sus padres, ¿verdad? Y fueron exiliados al pueblo de de Babilonia, ¿verdad? Uno de ellos, Daniel, ¿verdad? Donde en su corazón determinó, ¿verdad?, no contaminarse con las cosas del rey. Y ahí vemos en la historia, a través de la historia, ¿verdad?, que siempre la desobediencia trajo varias consecuencias, ¿verdad? Y una de esas consecuencias la sufrió Daniel y todos los que fueron al exilio, ¿verdad? Por esos 70 años y que más tarde Ciro fue quien los liberó, ¿verdad? Y permitió que fueran regresados a su pueblo, ¿verdad? Uno de las cosas más importantes que un evento decisivo, ¿verdad?, en la historia. Recordemos que antes se pasaban, lo que había acontecido, lo más importante, se pasaba de generaciones, los padres a los hijos, de los hijos a los nietos, y así se pasaba toda la historia. Después todo eso se fue recopilando en libros. Entonces, en el tiempo de Moisés fue cuando empezó Dios a dar su palabra sellada, ¿verdad?, por su dedo. Entonces, ese fue uno de los más grandes eventos, porque antes la historia se contaba a través de los abuelos, de las generaciones, ¿verdad? Pero ahí ya empezó a escribirse la historia, ¿verdad? Entonces, por eso fue el primer evento decisivo de la historia de la culminación de la Biblia, fue la entrega de la ley de Dios a través de Moisés, ¿verdad? Entonces, pues hermanos, yo les agradezco mucho por su participación, por este tiempo. Esperemos que se pongan